Muy bien, vamos a continuar con la siguiente práctica. La siguiente práctica tiene que ver con el conocimiento de otra herramienta que es muy importante para el diseño de circuitos digitales. Primero, a mencionar que ustedes deben de saber que existen dos tipos de circuitos cuando hablamos de diseño digital. Hablamos de los circuitos puramente combinacionales, lo que hemos hecho en las prácticas anteriores, hasta el momento en las prácticas que hemos hecho, hemos trabajado con puro circuito combinacional. Un circuito combinacional, como ustedes deben de saber, sus salidas dependen únicamente de las entradas. O sea, el comportamiento del circuito depende totalmente de cómo son las entradas. O sea, en el caso del sumador, no se necesita nada más que la entrada A, la entrada B, y obtenemos un resultado. Los circuitos secuenciales son circuitos que toman en cuenta el tiempo. O sea, su salida no solamente depende del valor de las entradas, sino que depende de ese valor de las entradas en el tiempo. O sea, el tiempo es un factor en los circuitos secuenciales. Hasta ahorita nosotros no lo habíamos tomado en cuenta, pero a partir de este momento sí lo vamos a tomar en cuenta. O sea, el tiempo es un factor muy importante. Y los circuitos secuenciales van modificando su comportamiento conforme va transcurriendo el tiempo. Quizá la manera más sencilla de explicar un circuito secuencial es con un circuito muy conocido, que es un contador, un circuito que me permite llevar una cuenta, hacer que un número, que un circuito vaya generando un número que vaya creciendo, por decir el ejemplo, consecutivamente, ¿no? Que valga 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Entonces es un circuito que fíjense que su salida, si en el tiempo cero, vamos a hablar de tiempos en este sentido, si en el tiempo cero la salida vale 0, en el tiempo 1 va a valer lo que valía en tiempo 0 más 1. En el tiempo 2 va a valer lo que valía en el tiempo 1 más 1. En el tiempo 3 va a valer lo que valía en el tiempo 2 más 1. O sea que, ¿qué está pasando? Su comportamiento depende del tiempo anterior para ver cómo va a ser en el futuro. Entonces, si en el tiempo 0 vale 0, en el tiempo 1 vale 1, si en el tiempo 1 vale 1, en el tiempo 2 vale 2, si en el tiempo 2 vale 2, en el tiempo 3 vale 3. Es un contador muy sencillo, un contador que puede contar desde el 0 hasta el número que nosotros queramos. Pero entonces, fíjense, los circuitos secuenciales eh, tienen el tiempo como un factor. Ahora, nosotros, ¿cómo medimos el tiempo en los circuitos? Ustedes saben, por ejemplo, que las computadoras trabajan a velocidades muy grandes hoy en día. Y siempre hemos escuchado el término de que tengo una computadora que trae, que funciona a 1 gigahertz, a 2 gigahertz. Y digamos, probablemente hasta ahorita, porque no hemos avanzado más, no habíamos tomado en cuenta eso. ¿Qué es eso? Pues es la frecuencia del cristal que está insertando, que está trabajando, que hace que los circuitos secuenciales eh, funcionen. De entrada nosotros podemos decir, entonces esa frecuencia es, por decirlo de alguna manera ahorita, lo rápido o lo lento que puede trabajar un circuito. Entonces, imagínense que tuviéramos un circuito, que tuviéramos un reloj, la frecuencia se genera a través de lo que se llama una señal de reloj. Y esa señal de reloj tiene una cierta frecuencia. Déjenme, pongo aquí algunos datos importantes que tenemos que para tomar en cuenta.
Entonces, primero decimos que los circuitos secuenciales, la salida depende de las entradas más el tiempo, lo que les estoy comentando. La señal que involucra el tiempo es la señal de reloj. Comúnmente esta señal se le denomina como la señal de reloj. Y esa señal de reloj es la que está a una cierta frecuencia. La frecuencia es el número, lo podemos ver de esta manera, es el número de eventos que suceden por segundo. Por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos un reloj con una frecuencia de 10 Hz, imagínense que dijéramos eso, tengo un reloj con una frecuencia de 10 Hz, lo que estoy diciendo es que ocurren 10 eventos en un segundo, porque la frecuencia se mide en ciclos por segundo. En nuestro caso, lo que podemos decir que son 10 eventos por segundo. La señal de reloj, en el caso de los sistemas digitales, es una señal cuadrada, una señal que está pulsando entre 0 y 1, que nomás puede tomar esos dos valores, o 0 o 1, 0 o 1, 0 o 1. Y entonces, lo que nos dice la señal, la frecuencia es cada cuándo cambia de 0 a 1, por ejemplo. Entonces, si me dicen que tengo una señal de 10 Hz, quiere decir que cambia 10 veces de 0 a 1 en eso, en un tiempo de un segundo, en el lapso de un segundo. Imagínense que ahora les diga que tengo una frecuencia de 1000 Hz. ¿Qué quiere decir? Pues que en el mismo tiempo está cambiando 1000 veces. Piensen en las computadoras de hoy en día, que sin problemas pueden trabajar a 2 GHz. ¿Qué significan 2 GHz? 2000 millones de ciclos por segundo. O sea, 2000 millones de ciclos por segundo es un montón. O sea, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista que nosotros como seres humanos no podríamos trabajar a esa velocidad. Es imposible que podamos ver algo que esté pulsando a 2000 millones de ciclos por segundo. Es más, a 1000 ciclos por segundo ya no lo podríamos ver. Entonces, sin embargo, lo que hace poderoso a los sistemas de cómputo es precisamente, o algo de los que lo hace poderoso, es precisamente esa velocidad. Por eso utilizamos las computadoras hoy en día. Nos ayudan a hacer las cosas mucho más rápido, porque la velocidad a la que pueden procesar es muy grande. ¿Sí? Pero ahora el problema es a nosotros como diseñadores, ¿cómo le hacemos para observar que lo que está sucediendo realmente poder ver cómo están las cosas? Pues imagínense que ya ahora el hecho de poder trabajar en las tarjetas que tenemos a frecuencias tan rápidas, pues simplemente no vamos a poder ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, hay herramientas que nos permiten analizar con detalle cómo se comporta un sistema en el tiempo, simulando, fíjense cómo lo estoy diciendo, simulando el tiempo, pero que nos lo muestra a como nosotros lo queremos. O sea, nos lo va mostrando, digamos, nos genera gráficas que nosotros podemos ir visualizando paso a paso. Entonces, de hecho, le estoy diciendo, la herramienta que vamos a utilizar nosotros a partir de, en esta práctica, la herramienta que vamos a aprender a utilizar es el simulador. El simulador, primero, no lo habíamos visto antes porque el simulador tiene mucho sentido utilizarlo cuando hablamos de sistemas secuenciales. Cuando hablamos de sistemas combinacionales, no tiene tanto sentido. Pero cuando queremos ver cómo se comporta algo en el tiempo, una herramienta muy útil es el simulador. Y entonces lo que vamos a ver nosotros ahorita es cómo utilizar ese simulador. Y van a ver que es una herramienta que es muy poderosa porque prácticamente todo el diseño que nosotros hagamos, y generalmente todos los diseños que nosotros hacemos ya en la realidad son sistemas secuenciales, pueden ser probados en una primera instancia en el simulador. Si en el simulador funciona, tienen un 99.99% de posibilidades de que funcione en su tarjeta.
se llevan mucho trabajo adelantado. O sea, realmente el comportamiento, lo que se analiza en la simulación es el comportamiento de nuestro diseño. Y si ese comportamiento es el adecuado en la simulación, pues será el mismo comportamiento ya en la realidad. Entonces, es una herramienta muy poderosa. No necesitamos tener la tarjeta a la mano. Con la pura computadora podemos trabajar en la simulación y podemos observar qué es lo que está pasando. Una vez más, acuérdense, dos cosas. O sea, se supone que para estar en esta clase, ustedes ya llevaron la materia de digitales, por lo tanto, saben que son los circuitos secuenciales y saben que los circuitos secuenciales, el elemento básico para trabajar con ellos son los flip-flops. Los flip-flops son los que nos permiten almacenar un estado. En este caso, un flip-flop nada más puede almacenar un solo estado, un 0 o un 1. Y ese lo va a poder almacenar dependiendo de cómo estén dos señales que son fundamentales en los circuitos secuenciales, que es la señal de reloj que les estoy comentando ahorita, o sea, qué tan rápido van a cambiar las cosas, y la señal de reset, que la señal de reset nosotros utilizamos mucho, inclusive en la vida cotidiana, ahora se utiliza mucho el término de reset, es que voy a dar un reset. ¿Qué significa eso? Significa pues como que voy a reiniciar, ¿sí? Y ese, desde el punto de vista de los sistemas secuenciales, ¿qué significa dar un reset? Eso, empezar una vez más, pero de un estado conocido, ¿sí? Pasó algo extraño, está sucediendo algo que no comprendo qué es lo que sucede. Al momento que yo doy un reset, yo sé que voy a ir a un estado conocido, donde yo sé cómo son las cosas. Todos los circuitos secuenciales necesitan tener un reset para que si pasa cualquier cosa, poder reiniciar, ¿sí? Entonces, una herramienta fundamental para poder trabajar con circuitos secuenciales, o la que nos ayuda a desarrollar circuitos secuenciales, es los diagramas de estados finitos, que con ello podemos hacer lo que se conocen como las máquinas de estado finito. Una vez más, se supone que en algún momento ustedes en digitales aprendieron a hacer máquinas de estado. Ahorita como tal, nosotros no las vamos a ver, en una práctica posterior las vamos a ver, para que más la recuerden un poco más cómo son las máquinas de estado, pero ahorita como lo que quiero que entiendan es la simulación, o sea, la herramienta, más que nada, la práctica de ahora, tiene que ver con entender cómo funciona y las funcionalidades pues de la herramienta. Vamos a hacerlo con un sistema secuencial muy sencillo que es un contador. Vamos a hacer un par de contadores, un contador que cuente ascendente, un contador ascendente del 0 al 15, por ejemplo, y luego un contador ascendente-descendente que pueda, que dependiendo como yo le indique, pueda contar 0, 1, 2, 3, 4, o al revés, ¿no? 3, 2, 1, 0, dependiendo como yo se lo indique. Pero vamos a ver su comportamiento, vamos a programarlo y vamos a ver su comportamiento con la herramienta del simulador. ¿Ok? Bueno, entonces, yo creo que la mejor forma de hacer esto no es más que con ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a hacer uno. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a... Déjenme lo presento. Ok. Vamos a trabajarlo una vez más, como es la primera vez que vamos a utilizar la herramienta, vamos a hacerlo desde cero, y sirve que les explico cómo se hace en Verilog un contador, ¿sí? Que repito, la clase esta no es de Verilog, pero bueno, tendremos que entender cómo funciona esto. Entonces vamos a hacer un proyecto nuevo, que le vamos a poner simulación
yo le voy a llamar simulación 2 porque ya tengo mucha más simulación, entonces simplemente para, ¿cómo se llama? Que luego no me pase lo que de repente me pasa, que como ya tengo otro proyecto creado y se me hace ahí medio, se atora uno con el otro, entonces vamos a hacer un proyecto nuevo. Fíjense que aquí estamos hablando de simulación, o sea, estamos haciendo un paso previo antes de implementar realmente en una tarjeta. Entonces, como no vamos a implementar, hay ciertos procesos que ni siquiera los quiero hacer, ¿sí? O sea, me interesa, estoy en un primer paso muy importante, pero que todavía no tiene que ver nada con la implementación. De tal manera que inclusive el top level no me interesa tanto si lo hago en esquemático, en HDL, en lo que sea. Generalmente yo agarro trozos o archivos que son los que yo quiero simular de manera independiente. Puedo simular lo que yo quiera, ¿no? Pero normalmente o lo mejor es ir simulando elemento por elemento. Cuando hagamos un circuito más grande en una práctica posterior, le vamos a encontrar mucho sentido. Entonces, por lo pronto, ahorita no tiene tanto sentido. Es más, inclusive como no lo vamos a implementar, no es necesario ni decirle en qué tarjeta lo voy a hacer, porque no lo voy a hacer en ninguna tarjeta, ¿verdad? Entonces, simplemente creo un proyecto nuevo y voy a hacer, voy a hacer un contador. Voy a hacer un contador en Verilog. Entonces le digo que quiero hacer un módulo de Verilog y le voy a decir que se va a llamar un contador. Voy a hacer un contador, fíjense, quiero hacer un contador muy sencillo, un contador que cuente del 0 al 15, porque un contador de 4 bits, un contador de 4 bits es lo que quiero hacer, un contador de 4 bits. Un contador de 4 bits va a contar desde 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1. Se va a contar del 0 al 15, es lo máximo que puede contar. Y ese contador, cuando llegue al 15, como se va a desbordar y no tiene más bits, pues a la que quiera contar 16, realmente se va a regresar al 0, ¿sí? Entonces, un contador del 0 al 15 cuenta desde el 0, 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1, 1, y cuando le sumo un 1, se vuelve a regresar al 0, porque ese quinto bit que se generó, pues realmente lo despreciamos, lo eliminamos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito para contar del 0 al 15? 4 bits. Si yo quisiera contar del 0 a otro número, necesitaría ver cuántos bits necesito para poder llegar a esa cuenta. Por ejemplo, si yo quiero contar del 0 al 200, pues necesito ver ese número 200 en cuántos bits cabe. Que yo sé de antemano que son 8 bits, ¿verdad? Pero entonces, sí necesitamos saber cuál es la máxima cuenta a la cual queremos llegar para saber de qué tamaño va a ser mi contador, ¿sí? El registro que me va a ayudar a llevar la cuenta. O el número de flip-flops que necesitamos, si quieren verlo de esa manera. Para un contador de 4 bits, necesito 4 flip-flops para poder tener todas las combinaciones diferentes de los estados que yo quiero, ¿sí? Entonces, decimos que queremos hacer un módulo en Verilog, un contador de 4 bits. ¿Qué entradas tiene mi circuito? Acuérdense que estamos diseñando un circuito secuencial. Un circuito secuencial, ¿qué entradas tiene? Tiene la entrada de reloj, es una entrada por donde va a estar la frecuencia, que es donde le decimos la velocidad a la que va a estar trabajando. Fíjense que nosotros aquí en la simulación, esto lo vamos a medir en algo que le conocemos como tics. Un tic es cuando mi señal cambia de 0 a 1 y otro tic es cuando mi señal cambia de 1 a 0. Entonces, cuando yo digo que las cosas pasan en un tic es cuando va para arriba, otro tic cuando va para abajo. No estamos hablando aquí de una frecuencia, como es una simulación, nosotros podemos pensar que esa frecuencia es la que sé. O sea, una frecuencia, nuestro circuito secuencial deberá tener el mismo comportamiento independientemente del valor de la frecuencia. Nos va a servir para llevarle el orden, pero no nos interesa tanto aquí saber que si es de 10 Hz, de un kilo, o de un mega, o de 2 gigas, o lo que sea, porque vamos a ir analizando tic por tic, cómo están pasando, cómo está comportando tic por tic, eso es lo que nos interesa.
Entonces, la señal de reloj es una señal de entrada, la señal de reset es una señal de entrada para llevarnos al reinicio. Normalmente la señal de reset se dice que es bajo activa, o sea que el circuito se resetea cuando está en cero. Supongan que yo llevo una cuenta y voy en 5. Y cuando estoy en 5, por cualquier razón, X, externa, necesito que se vaya a 0. Pues le doy un reset, pero ese reset se lo doy con 0. O sea, mientras la señal de reset esté en 1, el circuito está funcionando normalmente. Cuando la señal está en 0 es cuando está reseteado. Y reseteado es llevarlo a un estado inicial. Ok. Vamos a hacer un contador muy sencillo para ver cómo funciona la herramienta de la simulación. Entonces, normalmente todos los contadores tienen la señal de clock, tienen la señal de reset y tienen la señal de enable. El enable lo que hace es permitirme que un circuito secuencial funcione o no funcione. Fíjense que no es que esté prendido o apagado. Si está apagado, pues simplemente todo se va a cero, ni que esté reseteado porque se va a cero. El enable es la señal para activar o desactivar un circuito, en este caso un circuito, el contador. Imagínense que el contador va contando 0, 1, 2, la señal de enable está activada. Si la señal de enable está activada, entonces el contador va contando 0, 1, 2, 3 y así, que es lo que sabe hacer. Pero si en un momento dado el contador, supongan ustedes que va en 3 y ustedes quitan la señal de enable, o sea, lo deshabilitan, el contador se queda con ese valor de 3. Llegan ciclos de reloj. ¿Cada cuánto cambia? Dijimos que lo que hace que cambie el estado de mi sistema es el tiempo. Y el tiempo me lo da el reloj. Entonces, cada que llega una transición en el reloj, las cosas cambian. O deberían de cambiar, mejor dicho. Pero como no está habilitado el circuito, aunque le esté llegando una frecuencia, se queda en el estado que se quedó. Entonces, en el ejemplo que les estoy dando, cuenta hasta 3, o la cuenta la lleva en 3 y lo deshabilitan, no, fíjense cómo digo, deshabilitan, no importa que sigan llegando señales de reloj, no cuenta porque está deshabilitado para contar. Claro, se quedó con el último valor, en este caso 3, y mientras esa señal de enable no la vuelva yo a activar, el contador se queda ahí. Si después de cierto tiempo yo esa señal de enable la vuelvo a subir y me sigue llegando la frecuencia por la señal de reloj, se sigue alimentando la señal de reloj, entonces el circuito va a seguir contando. Pero es una señal fundamental porque es la que me permite habilitar o deshabilitar mi circuito. Bueno, y normalmente voy a tener una salida. Si voy a tener en este caso un contador de 4 bits, pongo la salida y le digo que es un bus de 3 a 0. Le doy next y ya creé mi módulo, ¿no? El diagrama, ustedes una vez más, viendo este es el diagrama de caja negra, ¿sí? Es un circuito que tiene la entrada de reloj, la entrada de reset, la entrada de enable y una salida que se llama de out. Ok, la pregunta es, bueno, ya lo había dicho anteriormente, ¿cuántos flip-flops necesito para poder contar una cuenta desde el 0 al 15? Pues necesito 4 flip-flops. Por eso la salida aquí está de 3 a 0. Pero entonces quiere decir que necesito flip-flops. Y los flip-flops los manejamos o en Verilog con la palabra reservada reg como de tipo registro. Quiere decir que ahí queremos almacenar cosas. Puedo hacer un registro de 1 bit o de 2 bits o de los bits que yo quiera. En este caso, si yo le pongo que va de 3 a 0, es como estuviéramos definiendo los 4 flip-flops que va a tener mi contador. Y le puedo llamar con el nombre que yo quiera. Yo le voy a llamar a ese registro con el nombre contador. Ahora, en un circuito secuencial, ¿cuándo quiero yo que sucedan las cosas? Generalmente los circuitos secuenciales, bueno, pueden funcionar de manera síncrona o asíncrona. Lo más común y lo mejor para poder llevar esto en buen orden es que trabajemos síncronamente. O sea, que haya alguien que me diga en qué momento se van a hacer las cosas. Ahorita nada más tenemos un solo circuito, que es el que vamos a simular. Pero imagínense que tuviéramos 10 circuitos. Si yo quisiera, o sea, una computadora
está compuesta de una gran cantidad de circuitos, y yo quiero cada uno de esos circuitos haciendo lo suyo específicamente. Pero yo quiero que hagan lo suyo, digamos, como yo le vaya diciendo. O sea, debe haber alguien, debe haber un director, hagan de cuenta que esto es como una orquesta, que ese director es el que le está diciendo a cada uno de los músicos en qué momento tiene que tocar su instrumento. En el caso de los circuitos, exactamente lo mismo. Hay alguien que les tiene que decir en qué momento tienen que trabajar. El director lo que está haciendo es sincronizando a la orquesta. En este caso, la señal de reloj es la que está sincronizando a todos nuestros circuitos. Entonces, debe haber algo, debe haber algo que esté marcando a qué hora se hagan las cosas. Generalmente, nosotros eso lo hacemos, puede ser o en la transición positiva del ciclo de reloj o en la transición negativa del ciclo de reloj. La que nosotros queramos, pero definimos cuál. ¿Sí? Entonces, los circuitos secuenciales en Verilog los trabajamos a través de lo que se conoce como los always. O sea, siempre que pasa algo, siempre que pasa algo. Y lo que yo le digo es, siempre que esta palabra reservada, post-edge, ¿qué significa? Siempre que hay una transición positiva en la señal que yo le estoy indicando. O sea, ¿qué le estoy diciendo aquí? Siempre que hay una transición positiva en la señal de reloj. La señal de reloj es una señal que siempre está cambiando de 0 a 1, de 1 a 0. Es todo lo que hace esa señal de reloj, 0 a 1, 1 a 0, a una cierta frecuencia, como les había comentado. Pero yo le voy a decir, en este caso, yo quiero que este circuito funcione. Eso es lo que le estoy diciendo. Acuérdense una vez más, estamos describiendo hardware. Y yo lo que le estoy diciendo es, yo quiero que este circuito funcione en las transiciones positivas de la señal de reloj. O sea, las cosas van a pasar, pero nada más cuando haya una transición positiva. Cuando cambie de 0 a 1, esa es la transición positiva. La transición negativa sería cuando cambie de 1 a 0. ¿Sí? Entonces yo quiero que esto funcione así o que funcione cuando haya una señal negativa del reset, porque les dije que el reset lo activábamos era activo en 0, ¿verdad? Entonces ya, ¿quién es la señal, digamos, bueno, la señal que manda que todo esto funcione es la señal de reloj? Pero de las siguientes señales, ¿cuál es la señal que lleva más importancia? Pues precisamente la señal de reset. O sea, yo quiero saber si esa señal de reset vale 0 o vale 1 para el comportamiento general del circuito. Entonces nosotros habíamos dicho que nosotros lo que queremos hacer es llevar nuestro sistema a un estado conocido. Generalmente ese estado conocido pues, es el estado 0. Digamos, un contador. ¿Cuál sería el estado conocido más importante? O el estado conocido del contador sería 0. Que cuando pase cualquier cosa se regrese a 0. Se podría regresar a lo que yo quisiera. Yo podría inicializar en el valor que yo quisiera. Pero algo muy común es pues, comenzar las cosas de 0. Entonces yo lo que le voy a decir aquí es que si la señal con el símbolo, con la tilde, hago la negación. Ya lo habíamos visto eso en otra práctica. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Si la señal de reset es igual a 0, ¿qué quiero que pase? Si la señal de reset es igual a 0, yo quiero que mi contador sea igual a 0. Sí, pero voy a poner el contador, yo lo voy a poner de varias maneras, pero lo voy a poner en binario. Yo quiero que mi contador se vaya a 0. ¿Sí? O sea, fíjense que pueden estar llegando ciclos de reloj. Ahorita lo vamos a ver en la simulación. Pero si esa señal está en 0, la salida va a ser 0. Else, si no está en 0, si la señal es 1. ¿Cuándo va a funcionar mi circuito? Mi circuito, como les dije yo anteriormente, solamente va a funcionar si está habilitado.
Entonces digo, si el circuito está habilitado, entonces sí, cuenta. Y le digo, contador es igual a contador más 1. Obviamente que aquí estoy aprovechando las ventajas de Verilog, ¿sí? Verilog va a hacer un circuito en base a flip-flops que va a hacer que esto cuente más 1. Realmente, si esto lo hiciéramos como nosotros sabemos desde circuitos digitales, necesitaríamos hacer la maquinita de estados que nos haga el sumador. Aquí es donde vemos las grandes ventajas de Verilog. Verilog ya dice, tú quieres que el contador sea igual a contador más 1. Entonces, él genera toda la lógica extra que se necesitan de esos aparte de los flip-flops, para sumarle un 1. Fíjense que nosotros ya nomás le ponemos ahí más 1, ¿verdad? Pero él tiene que agarrarlo, sumarle un 1 y luego retroalimentarlo a los mismos flip-flops para que vayan contando 0, 1, 2, 3. Pero aquí es donde vemos la gran ventaja de Verilog. Y ya no tenemos que hacer eso nosotros. Sabemos hacerlo, sí, porque ya llevamos la materia de digitales. Y entonces ya sabemos cómo hacer un contador a partir de puros flip-flops. Pero en Verilog me da la chance, me da la oportunidad de expresarlo de esta manera y, y hacerlo más sencillo. Aunque realmente acuérdense que cuando la herramienta lo sintetice, lo va a poner en flip-flops y en compuertas ANDs, ORs, etc. Bueno, ahora fíjense, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que yo tengo un circuito, un registro interno que yo le llamé contador de 4 bits. Y entonces, si está reseteado, vale 0. Si está habilitado, ese contador empieza a contar 0, 1, 2, 3, 4, hasta donde sea, ¿no? Hasta donde pueda contar, de acuerdo a sus 4 bits que tiene. ¿Sí? Pero es un circuito interno. Esto yo no lo voy a poder ver si no se lo asigno a la salida. Mi salida, ¿cómo le llamé yo? Yo a mi salida le llamé de out. Entonces, después tengo que decirle yo, asígnale la salida el valor del contador. Este es un error muy común, que nosotros en circuitos secuenciales internamente trabajamos con los registros, pero trabajamos con los registros internos y luego cuando, oye, no sale nada. Porque se nos olvidó asignarlo a la salida. O sea, sí está funcionando, pero como no lo asignamos a la salida, pues no lo podemos observar. Bueno, esto así de sencillo es un contador del 0 al 15 y se va a estar dando vueltas ahí, si no pasa absolutamente nada. Lo grabamos y se acabó el asunto. Ahora yo digo, oye, pero, a ver, pues ya me lo platicaron, ya me dijeron cómo funciona el contador, pero yo quisiera ver si realmente está funcionando. Entonces lo que hacemos es que le vamos a hacer una simulación. Fíjense, ¿por qué no podría yo probar o pensemos de la siguiente manera? Vamos a poner que yo quisiera trabajar de la manera tradicional como lo hemos hecho hasta ahorita. Y que yo quisiera este circuito, probarlo en la tarjeta, pues ¿a dónde pegaría la salida? Pues a 4 LEDs, para ver si esos LEDs iban teniendo la secuencia de 0, 1, 2, 3, 4, etc. Pero ¿a dónde le pegaría la señal de reloj? Nuestra tarjeta, yo no les he dicho, pero tiene una señal de reloj, ya tiene un cristal ya en la tarjeta, pero hay un pequeño detalle, que esa señal de reloj, ese cristal, trabaja a 100 MHz. O sea, 100 MHz son 100 millones de ciclos por segundo. ¿Sí? 100 millones de ciclos por segundo me quiere decir que el periodo de cada cuándo se repite esto son 10 nanosegundos. O sea, me llega una señal cada 10 nanosegundos. Imagínense que yo esto lo conectara y quisiera verlo. Visualmente yo quisiera ver 0, 1, 2, 3, 4. Nunca lo voy a ver, porque está rapidísimo, está a 10 nanosegundos. Nunca lo podría ver. Entonces, y no tengo otra forma, hasta ahorita, con lo conocido que tenemos, no tengo otra forma de hacer. Porque ya, una restricción es que esta señal de reloj es de 100 megas. No la puedo cambiar. Entonces, yo no puedo trabajar así. ¿Cómo voy a comprobar el funcionamiento de esto? Pues a través de la simulación, porque en la simulación
trabajo a través de tics, y eso es algo que yo me invento para ver cómo funciona eso. Bueno, hasta ahí, simplemente este es un código en Verilog que hace, que yo supongo que hace algo. Ahora, necesito probarlo. Para probarlo, ¿qué hago? Pues voy a hacer lo que se llama una simulación. Y la simulación, desde nuestro punto de vista como diseñadores, no es más que otro programa en Verilog también que hago yo para insertarle estímulos, así se dice. Voy a estimular, ¿qué le voy a meter a este reloj, a este contador? Le voy a meter la señal de reloj, lo que son las entradas, la señal de reset y la señal de enable, a mi conveniencia, como yo lo quiera probar, a través de otro programita que yo voy a diseñar ahorita, ¿sí? Voy a tener algo que le va a estar insertando señales, un archivo, un programa, perdón, que va a envolver a este, a este contador, y le va a estar insertando señales y va a estar observando, vamos a estar observando cómo se comporta. A esto es a lo que se le conoce como camas de prueba, test bench o bancos de prueba. O sea, yo genero mis pruebas para ver si esto está funcionando como yo quiero que funcione. Entonces, en este momento, cuando yo haga eso, mi circuito, que es este, se va a convertir en algo que le llamamos el UUT. El UUT es el DUT, perdón, DUT, Device Under Test, o la unidad, o UUT también, unidad under test. ¿Qué es lo que estamos probando? Entonces vamos a hacer un archivo en Verilog que me ayude a probar esto. ¿Qué hago yo? Botón derecho, nueva fuente, y se fijan, hasta ahorita todos los archivos de Verilog que habíamos hecho eran del tipo módulo, o sea, porque son circuitos que yo quiero hacer. Pero ahora le voy a dar en la otra opción que dice Verilog Test Fixture. ¿Qué es esta opción? Esta opción es el que me ayuda a crear un archivo para probar el que ya hice. Pero eso, al final de cuentas, es otro archivo en Verilog. Entonces yo siempre para tener, y para no equivocarme, porque yo puedo hacer muchas pruebas, yo siempre le pongo de nombre, si voy a probar este que se llama contador 4 bits, yo al archivo que me va a servir para probar este contador le pongo test contador de 4 bits. Entonces voy a tener dos archivos, uno que sea el que quiero probar y otro la cama de pruebas de ese. Se llama contador de 4 bits, el otro le pongo yo test contador de 4 bits. Le doy next y fíjense qué es lo que me dice el wizard que me aparece. Oye, perdón, ¿a quién le quieres hacer la prueba? Como es de este proyecto, nada más hay un solo archivo, que es el que acabo yo de hacer, un solo circuito, pues nomás aparece ese. Pero yo podría tener aquí cientos de archivos y yo le puedo decir a cuál de todos los archivos es el que le voy a hacer la prueba. Pues en este caso le voy a hacer la prueba al contador de 4 bits. Le doy next y le doy finish. Y lo que hace el wizard, como todos los wizards, me crea ya un template que ya nomás me sirve, ya nomás yo le puedo ir agregando cosas. O sea, ¿qué es lo que me ahorra el haber hecho eso? Ya me crea lo que es el módulo, fíjense que ya genera aquí unas entradas, unos registros, unas salidas, y me dice que la unidad under test es mi contador de 4 bits. Y ya me dice que el punto clock, que va a entrar la señal de reloj, la señal de reset, el enable y el de out. Y luego aquí en el initial begin es donde yo ya le voy a meter los estímulos, cómo quiero ver yo que se comporta, ¿vale? Entonces, fíjense, yo voy a hacer lo siguiente, permítanme un segundo. Yo voy a hacer lo siguiente. Para explicárselo, ya lo tengo aquí más o menos algo puesto. Cuando ustedes hacen un archivo
del tipo Verilog Test Feature siempre les va a aparecer así como está ahorita. De donde dice Initial Begin a donde dice Module, yo siempre copio algo que ya tengo hecho, que a partir de aquí ustedes también lo pueden hacer, para no estar escribiendo tanto, ¿verdad? Y borro las señales que no me sirven, porque, por ejemplo, aquí no tengo la señal de LOAD, quito la señal de LOAD, ni tengo la señal de DI, nada más voy a dejar las señales que yo tengo. Ahorita les explico qué es esto que viene acá abajo. Vamos a quitar LOAD, vamos a quitar DI. Y esto lo podemos manipular como queramos. Bueno, ¿cómo funciona el test bench? El test bench tiene, de hecho así se llama Initial Begin y dice, estas son mis condiciones iniciales. Yo quiero que cuando inicies la simulación, inicies con estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que mi señal de reloj valga 0, que mi señal de reset valga 0, que mi enable valga 0, y esas son las condiciones iniciales. ¿Sí? Voy a brincar un poquito esto. Fíjense que aquí hay un código que yo escribí que siempre lo tienen que poner ustedes. Este código es siempre, porque si no ahí dice always, siempre que quiero que hagas. Fíjense cómo viene esta instrucción. Dice, siempre que begin y end, y entre el begin y el end simplemente hay un gato 1, espacio, clock igual a clock mi gato. ¿Qué hace esa sentencia? Lo que me está diciendo, lo que está aquí como gato 1 es lo que sucede cada tic. Yo les decía que aquí el tiempo lo vamos dando en tics. Entonces, cada tic, lo que va a pasar es que la señal de reloj va a cambiar a lo negado que estaba. Entonces, ustedes se fijan, la señal inicial, la señal de reloj, perdón, yo la inicialicé en 0. Cuando pase un tic, o sea, dentro de un tic, ¿cuánto quiero que valga esa señal? El inverso. Si vale 0, si vale a 0, ahora quiero que valga 1. Dentro de un tic, ¿cuánto quiero que valga? 0. Dentro de un tic, ¿cuánto quiero que valga? 1. Al otro tic, 0, 1, 0, 1. Entonces, así quiero que se comporte mi reloj. Yo le estoy diciendo cómo quiero que se comporte mi reloj. Que cada tic valga 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Qué estoy haciendo con esta pequeña estructura? Estoy creando mi señal de reloj. Mi señal de reloj va a ser una señal que por todo el tiempo que dure la simulación va a estar pulsando 01, 01, 01, 01, 0. ¿Sí? Ahora, ya, eso lo meto en el always, ¿no? Siempre va a estar pasando. Ahora, después de que se inicializó mi sistema, ¿cómo interpreto esto? ¿Cómo interpreto lo que viene enseguida? Dice, lo que quiero que suceda después de. Así lo puedo interpretar. Entonces, yo quiero que después de, no sé cómo lo estoy diciendo, que después de 20 tics, mi señal de reset valga 1. Fíjense que inicialmente la señal de reset valía 0. ¿Verdad? Pues yo quiero que después de 20 tics, la señal de reset valga 1. Y esto lo va haciendo en orden. Y después de que la señal de reset valga 1, 6 tics después, quiero que mi señal de enable valga 1. 8 tics después, quiero que mi señal de enable valga 0. Entonces yo le voy diciendo cómo quiero que esto se comporte. Fíjense que aquí nada más estoy manipulando la señal de reset y la señal de enable. La de acá en el always, la señal de reloj porque está para siempre. Entonces yo quiero ver cómo se comporta de acuerdo a estos valores que yo le estoy metiendo. Entonces, vamos pensando cómo funciona nuestro contador. Dijimos, ¿cómo funciona mi contador? Mi contador funciona si le llegan pulsos de reloj. Los pulsos de reloj ya los estoy generando aquí con el always. Ahora, funciona con los pulsos de reloj. Pero si la señal de reset es 0, ¿cuánto es la salida? Vamos, bueno, déjenme grabo esto, ¿no? Voy a grabarlo. Y déjenme pongo mi contador. Nada más. Si la señal de reset es 0, vale 0. Entonces yo estoy esperando que fíjense que la señal de reset vale 0 desde el tiempo 0 hasta el tiempo 20. Hasta el tiempo 20, no el tiempo 20, sino hasta que hubo 20 tics, va a cambiar a 1.
Entonces van a pasar varios ciclos en los que la señal de reset va a estar en 0. Y como la señal de reset va a estar en 0, el circuito está reseteado y la salida es 0. Hasta después de esos 20 ciclos, la señal de reset está en 1. Pero el que la señal de reset esté en 1 no significa que mi contador vaya a contar. ¿Cuándo va a contar mi contador? Fíjense, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que mi contador vaya contando? Se tiene que haber una señal de reloj, la señal de reset tiene que estar en 1 y la señal de enable tiene que estar en 1 para que realmente cuente. Si no suceden estas tres cosas, el contador simplemente no va a contar. Si la señal de reset está en 1, en 0, perdón, se resetea. Si está en 1, pero el enable está en 0, no pasa nada, se queda en lo que estaba. Si estaba en 0, pues ahí se queda en 0. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo aquí yo le voy dando, yo voy como dictando el comportamiento. O sea, yo te voy modificando las señales de entrada y vamos observando qué está pasando a la salida. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora me voy a cambiar acá en la ventana de diseño. Siempre hemos estado trabajando aquí en la vista de implementación. Ahora nos vamos a cambiar aquí a la de simulación. Y fíjense cómo en la de simulación sí me está diciendo que yo tengo un archivo que se llama test contador de 4 bits, del cual depende un UUT, una unidad under test, que es el contador de 4 bits. ¿Sí? Este archivo que acabamos de hacer, el archivo de prueba, el test bench, si ustedes se fijan, bueno, metimos algunas cosas nuevas, pero sigue siendo un archivo en Verilog. O sea, el lenguaje de programación, de descripción de hardware sigue siendo Verilog. Por lo tanto, este archivo tengo yo que, fíjense que a la hora que cambié la simulación, ya me cambió aquí la ventana de procesos y aparece aquí algo que se llama eSIM Simulate. Esta va a ser la herramienta con la que vamos a simular. Pero si le doy más, lo primero que me dice, oye, pues es que este archivo está hecho en Verilog. Lo primero que yo tengo que hacer antes de continuar es checarle la sintaxis, a ver si eso quiere decir algo, ¿no? O sea, está bien escrito, por lo menos, ¿no? Y ya, él viene y verifica este archivo y dice, sí, lo escribiste bien, no hay ningún problema. Bueno, ya tenemos todo para correr nuestra simulación. Para correr nuestra simulación, ¿qué necesito? Mi archivo que quiero probar y mi archivo de prueba. Ya tengo las dos cosas, ahora sí yo puedo simular. Y entramos a la herramienta de simulación, que es una herramienta gráfica, que es la que nos va a ayudar. Y le damos doble clic aquí a la opción de Simulate. Antes de entrar, les quiero comentar, a la hora que entremos, vamos a poder observar, vamos a poder hacer cambios. Yo voy a estar aquí jugando, lo que voy a hacer ahorita es, voy a estar jugando un poco para que ustedes observen qué es lo que podemos hacer, porque acuérdense que la idea es aprender la herramienta. Cuando terminamos, yo me puedo salir de la herramienta, o más bien, si quiero hacer una nueva simulación, obligatoriamente me tengo que salir de la simulación. Tengo que cerrar la simulación, si no me marca error. O sea, me marca error en la siguiente. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Simplemente le damos 2 veces clic aquí y va a correr la simulación. Ahorita me va a poner aquí un entorno gráfico donde ya hizo algo. Obviamente que yo ahí no veo nada claro porque no sé qué está pasando. Y es porque esto simula durante un periodo de tiempo. Yo le puedo asignar el periodo de tiempo, pero ahorita tiene asignado un periodo de tiempo muy grande. Entonces nomás estamos viendo el final de la simulación. Y obviamente pues no se entiende nada. Entonces aquí tenemos herramientas que me permiten mover esto para yo poder ir entendiendo. Por ejemplo, la lupa centrada, que dice Zoom to Full View. Ustedes lo seleccionan, le dan Zoom to Full View y toda la simulación se las pone en una sola pantalla. Y entonces aquí ya vemos que esto empezó a cambiar. Esto debe estar cambiando como nosotros le dijimos en el test bench. Y bueno, no vemos nada porque está todo comprimido en una sola pantalla. O sea, todo lo estamos viendo aquí en una sola pantalla. ¿Cómo podría yo ir viéndole más a detalle? Pues haciéndole zoom aquí, ¿no? Esto va creciendo y luego aquí yo puedo arrastrar la herramienta y aquí ya empiezo a ver numeritos y cómo está comportando esto. Ahora, punto número 1. ¿O qué hacer? O sea, esta herramienta es muy buena, funciona muy bien, pero también tenemos que ser ordenados. Tenemos que ser ordenados
porque él nos pone la información ahí un poco como él se la encontró, ¿no? Pero entonces nosotros hay que ser ordenados. Normalmente, ¿yo qué es lo que hago? Primero pongo las señales de entrada y luego pongo las señales de salida. Entonces, por ejemplo, la señal de entrada más importante, la que nos sirve para irnos guiando de todo, es la señal de reloj. Entonces yo siempre esta señal de reloj la pongo, simplemente lo agarran y lo mueven y lo suben y lo pongo siempre, la señal de reloj la pongo a mero arriba. Y luego pongo mis señales como en el orden de importancia, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la siguiente señal de importancia? Según el circuito que yo definí ahorita, es la señal de reset. Y esa es la que voy subiendo. Y luego la señal de enable, y luego final. Entonces, estas son mis entradas y estas son mis salidas. Entonces, fíjense, ya puedo ver yo aquí un circuito y yo qué es lo que quiero ver si esto está funcionando como yo quiero que se comporte. En primer lugar, fíjense cómo está. Esta es mi señal de reloj. Mi señal de reloj está pulsando 01, 01, 01. Y cada que pulsa, bueno, voy a hacer todavía un poquito un zoom. Entonces, esta sería la señal. Fíjense, a la hora que le doy clic, aquí tengo un marcador. A la hora que me pongo ahí, ahí se pone el marcador. Pero entonces lo que estoy viendo aquí es, esta es la transición positiva. Esta es la transición negativa. Esta es la transición positiva. Esta es la transición negativa. Lo que hay desde aquí hasta aquí sería un ciclo, o sea, es el periodo, ¿verdad? Que ahorita lo estoy simulando en nanosegundos, está bien, pero lo que me interesa son los tics. Entonces, fíjense que esto está comportando de cierta manera y yo quiero ver si mi circuito realmente está haciendo lo que yo quería hacer, ¿verdad? Lo que estoy pensando es que probablemente no lo estén viendo, ¿verdad? Porque yo lo hice acá, pero no lo puse en la presentación. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es esto. Lo que voy a hacer es esto. Voy a cerrarlo. Voy a cerrar. No, voy a cerrarlo. Y entonces lo que ustedes estaban viendo era el código. El código en VHDL. Pero a la hora que simulé, se abre otra ventana y es lo que creo que ya no se dio. Entonces, ok, lo voy a simular otra vez. Me salí, lo voy a simular otra vez. Es como si arrancar otra vez y ahí quedó. Nomás que ahora sí déjenme les muestro esta pantalla. Es esta. Ahí está. Esta es la que tienen que estar viendo. Entonces, bueno, una vez más, como decía, no podemos ver nada porque está toda la simulación completa. Como está toda la simulación completa, nomás estamos viendo el punto final de la simulación. Fíjense que cuando yo le doy en esta opción que se llama Zoom to Full View, ya me lo compacta todo en una sola ventana. ¿Tiene ventaja esto? Sí, sí tiene ventaja, porque bueno, ya estoy viendo yo que funciona, sin embargo, como está todo puesto en una sola ventana, no puedo ver a detalle qué es lo que está pasando. Aquí yo veo que esto, no sé cómo está pulsando, entonces, cuando yo le doy aquí al más, empiezo a abrir un poquito aquí la señal, se empieza a ser más grande, y ya me da la oportunidad de poder ver la simulación más a detalle. Entonces, aquí lo que les digo, sin embargo, el sistema me lo da como él lo encontró o como él decidió, y yo quisiera ser un poquito más ordenado. Y en ese sentido de ser más ordenado, pues hay que mandar las señales. Por ejemplo, la señal de reloj, yo la mando mero arriba, después muevo la señal de reset, simplemente le doy clic y lo muevo. La señal de reloj, clock, reset, enable y de out, ¿verdad? Entonces ya estoy viendo aquí que están pasando. Esta es la transición positiva, esta es la transición negativa, la transición positiva, la transición negativa y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, ¿qué le dijimos nosotros? ¿Cómo le dijimos que queríamos el comportamiento? Y vamos a ver si si está pasando lo que nosotros queremos que pase. ¿Verdad? Yo le dije, primero quiero que todo empiece en 0.
quiero que la señal de reloj, de reset y de enable esté en 0. Así empezó este negocio, sí, claro, miren la parte más acá. Pero todo empezó en 0. Cuando todo empezó en 0, pues ahí está. Pero entonces fíjense, dije, cada tick, o sea, cada nanosegundo, en este caso cada tick vale un nanosegundo, cada nanosegundo quiero que cambie la señal de reloj. Entonces la señal de reloj está cambiando cada nanosegundo, sí. De 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a 1. Ah, sí. La señal de reloj sí está cambiando como yo quiero. Y luego le dije en mi test bench, le dije, oye, quiero que la señal después, acuérdense que viene gato y un número. Lo que dice es, después de tantos ticks, cambies X señal a un valor. En nuestro caso le dijimos que después de 20 ticks queríamos que cambiara la señal de reset a 1. Entonces, fíjense, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí va un tick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A los 20 ticks, la señal de reset cambió a 1. Durante 20 ticks se mantuvo la señal de reset en 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se debe de comportar mi circuito, mi contador, cuando la señal de reset es 0? ¿Cómo se debe comportar mi circuito cuando la señal de reset es 0? Pues la salida debe de ser 0, por ejemplo. If negado reset, o sea, si reset es igual a 0, entonces la salida que valga 0. ¿Se está comportando así? Sí, sí se está comportando así mi circuito. Mientras la señal de reset es 0, eso es lo que me quiere decir, que mientras la señal de reset sea 0, entonces mi salida también es 0. Después de 20 ticks, nosotros hicimos el reset igual a 1. ¿Sí? Entonces el circuito empieza a funcionar o a querer funcionar, voy a decirlo así, porque ya no está reseteado, ya está listo para funcionar. Sin embargo, se fijan, en el siguiente tick no cuenta, ni en el siguiente tampoco cuenta. En el siguiente tick positivo, en la siguiente transición positiva, no cuenta, ni en la siguiente cuenta, ni en la siguiente cuenta. ¿Por qué? Ah, porque yo todavía no lo he habilitado. El circuito ya está listo para contar, pero todavía no lo he habilitado. Porque ¿cuándo lo voy a habilitar? Yo le dije, fue mi consideración, que hasta después de 6 ticks se habilitara. Entonces, fíjense, después de 20 ticks se habilitó el reset. Sin embargo, no está habilitado, se subió el reset, perdón, pero no está el enable. Entonces, hasta después de 1, 2, 3, 4, hasta dentro de sí, después de 6 ticks, después de esos 20, 6 después, ya se habilitó mi circuito. La señal de enable ya está activa. ¿Sí? Como la señal de enable ya está activa, ya no tengo el circuito reseteado, ya tengo el circuito habilitado, quiere decir que en la siguiente señal positiva, en la siguiente transición positiva de mi reloj, debe de empezar a contar. Y miren lo que está pasando aquí. En la siguiente transición positiva, cuenta. Y entonces fíjense que mientras está habilitado y no tiene reset, empieza a contar 0, 1, 2, 3. ¿Sí se está comportando como yo quiero? Está contando 0, 1, 2, 3, 4. Pero después, como yo en mi test bench le dije, después de 8 ticks, la señal de enable vuelvan a mandar a 0. ¿Qué pasa? Este contó a 4. ¿Y qué pasa en la siguiente transición positiva? El circuito no está reseteado, pero ya no está habilitado. Y como ya no está habilitado, se queda en la cuenta anterior, o sea, no cuenta, se queda con el 4. La salida es igual a 4. ¿Por qué? Porque no está habilitado y no le estoy dando chance de contar. Entonces van a pasar varios ciclos ahí, porque yo les dije que pasaran 12 ciclos, 12 ticks, o sea, 6 ciclos, y no contara, porque no lo tengo habilitado, miren, no está habilitado. No está habilitado el circuito. Un tiempo después, lo vuelvo a habilitar, ¡pum! ¿Y qué pasa? Pues cuenta, ¿en cuánto se había quedado? En 4, cuenta 5. Lo vuelvo a deshabilitar, pues no cuenta, porque yo así se lo dije en la simulación, ¿verdad? Lo vuelvo a deshabilitar, ya no cuenta.
lo vuelvo a habilitar, empieza a contar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y dijimos que esto era circular, y se va a hacer. Ah, entonces estoy viendo que el circuito sí se comporta como yo quiero. Como ya no le muevo nada, pues esto sí, y está habilitado y todo, sigue contando el 0 al 15, el 0 al 15, el 0 al 15, el 0 al 15. Entonces, de esta manera, yo puedo observar que sí se está comportando el circuito como yo quiero. Para esto es el simulador. Tiene algunos otros detallitos que sería bueno que los viéramos. Se los voy a comentar ahorita, porque acuérdense que la idea es ver cómo funciona la herramienta. Por ejemplo, yo puedo cambiarle muchas cosas. Puedo cambiarle color, puedo cambiarle diferentes cosas, de tal manera que lo pueda observar mejor, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor esta cuenta, y bueno, yo aquí la estoy viendo que está contando 5, 6, 7, lo tengo en binario, pero a lo mejor yo quisiera verlo en decimal. Entonces, cuando ustedes quieren cambiar algo de una señal, se ponen sobre el nombre de la señal, le dan botón derecho, y por ejemplo, le quiero cambiar el radix, ¿cómo quiero que se vea? Quiero que se vea en decimal, le cambio el radix y le pongo que se vea en un signet decimal, o sea, sin signo. Y miren, me va diciendo, 4, vamos observando. Valía 0 y ya cuando se habilitó 1, 2, 3, 4, ahí se quedó en 4. Mientras está deshabilitado no cuenta, se vuelve a habilitar 5, 6, se deshabilita, se queda en 6, se vuelve a habilitar 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Entonces a veces, esto es como nos convenga. A veces me conviene más verlo en binario, a veces me conviene más verlo en hexadecimal, a veces en decimal, entonces yo aquí le cambio el radix a lo que yo quiero. No es que cambie la simulación, no es que cambie nada, simplemente es cómo lo estoy viendo. Por ejemplo, ahí lo estoy viendo en hexadecimal, A, B, C, D, F, o si lo quiero ver, como en este caso, que es un contador, a lo mejor lo que más me conviene es verlo en decimal. ¿Está haciendo lo que yo quiero? Sí, sí está haciendo lo que yo quiero. Porque fíjense que lo que quiero observar aquí es un comportamiento. Otra cosa que yo puedo cambiar, por ejemplo, el color. Sería conveniente, o bueno, algo que haces, ¿sabes? Aquí son muy poquitas líneas, pero cuando son muchas líneas que están aquí en la simulación, se llega a perder uno. Entonces, poder ciertas líneas de un color y ciertas líneas de otro color. O las entradas de un color y las salidas de otro color. Yo simplemente puedo seleccionar esta, botón derecho, y le pongo el color que yo quiero. A esta le puedo poner otro color. Entonces digo, las verdes son las entradas, las amarillas son las salidas. ¿Sí? Esto lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer con el zoom que haga el fit. Claro que no se observa tan bien, lo puedo ir haciendo más grande. Puedo volverlo a correr, puedo continuar con la simulación, si yo quiero, o no. Entonces, pero fíjense, ¿qué pasó ahorita? Ahorita pasó que yo ya probé mi circuito, que ya me di cuenta que funciona, que ya le hice ciertos cambios aquí en la presentación, y esta presentación se ve muy diferente de la presentación original que me dio cuando yo abrí esta pantalla, ¿sí? Pues a mí, si yo voy a seguir utilizando esto, por ejemplo, le voy a hacer cambios a mi circuito, quiero hacer una nueva simulación, o quiero hacer lo que sea, como les dije yo hace rato, me tengo que salir de esta simulación. Pero yo ya le hice trabajo a esta simulación, o sea, ya tengo una presentación, entonces es conveniente, cuando ustedes van a seguir utilizando la misma simulación, que esta forma de onda, ya con las características que yo le puse, que cambié las señales del lugar, que cambié el radix, que cambié el color, pues a lo mejor yo en el futuro lo quiero seguir teniendo así. Entonces voy a grabar esta forma de onda, y le voy a poner que la grabe, tiene terminación WCFG, y le voy a poner, por poner ahorita nomás un nombre, prueba 1, pero se va a llamar prueba 1 WCFG. Fíjense lo que va a pasar. Le voy a decir que la guarde, no pasa nada, me salgo de la simulación porque la cierro completamente. La cierro, me dice, ¿te quieres salir de la simulación? Sí, yo me quiero salir de la simulación. ¿Sí? Entonces, como me salí de la simulación, pues en teoría esa simulación se acabó y yo podría hacer cambios acá en mi ¿cómo se llama? En mi código del simulador. Puedo hacer cambios o en el test bench o en el circuito, ¿verdad? Que el circuito esté mal. No, pues el circuito, pues está mal porque me faltó algo, lo que sea. Hago el cambio y vuelvo a correr la simulación. Entonces, hagan de cuenta que yo pudiera hacer cualquier cambio, simplemente la señal de enable la voy a bajar. La señal de enable la voy a bajar después de 10 ticks.
de 10 ticks, yo voy a bajar la señal de enable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues volver a checarle la sintaxis a mi circuito. Y vuelvo a correr. Déjenme se los presento. O sea, lo único que hice fue, después de 10, que la señal de enable valga 0. Eso fue todo lo que hice. Entonces, eso fue todo lo que hice. Entonces, voy a volver a simular. Voy a volver a simular y fíjense lo que pasa. Ya lo simulé. Déjense los muestro. Pues me lo dejó como la primera vez, ¿no? Desordenado, la señal de reloj donde no era, todo desordenado, el radix no es el que yo le dije, los colores no están como sea. Por eso fue conveniente haber grabado la forma de onda anteriormente. Entonces yo me vengo aquí a File y le digo Recent Files y yo le llamé prueba 1 WCFG, le doy doble clic y me reordena mi simulación a esa, que ya está bien ordenadita, bien como yo la tenía. Con los nuevos cambios, porque ahora ya me hizo el cambio. ¿Se acuerdan que antes esto se seguía? Porque el enable quedaba activado y ahora le dije, después de 10 clics, baja el enable. Me sirve para comprobar si esto está funcionando. Entonces está bien, ¿verdad? Esto está reseteado, vale 0, porque está reseteado. Ya no está reseteado, pero no está habilitado. En este momento está habilitado. 1, 2, 3, 4. Se deshabilita, no cuenta. Se vuelve a habilitar. 5, 6. Se deshabilita, no cuenta. Se vuelve a habilitar. 7, 8, 9, 10. Se deshabilita, ya no cuenta. ¿Se está comportando como yo quiero? Sí. Entonces, está funcionando mi circuito. Esta herramienta del simulador es muy valiosa. Nos puede servir mucho, pero hay que ser ordenados. Y hay que entender qué es lo que queremos que suceda. O sea, normalmente, para que vayan agarrando ustedes un poco de pericia en cómo utilizar esto, la idea es, a ver, yo hago un cambio en la entrada y cómo pienso que se me va a reflejar en la salida. O sea, como si yo lo estuviera acá sintetizando y todo, haciendo el proceso de abstracción de todo esto. Entonces va a pasar esto, y luego vengan y vean el simulador para ver si es cierto que está pasando lo que ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, un poco ir entendiendo qué es lo que pasa en el tiempo. Entonces, la herramienta es fundamental porque entonces yo ya sé que este circuito se está comportando como yo quiero. En este caso, se está comportando como un contador del 0 al 15. Del 0 al 15, con un enable. Cuando lo deshabilito no cuenta, cuando lo habilito cuenta. Ok, entonces, esta es la herramienta de la simulación. Es una herramienta, ya se fijan, realmente está muy sencilla, no hay que verle también. Tiene más cosas, pero las más importantes son estas. ¿Sí? Ya ustedes le podrían ir viendo más cosas, le pueden ir sumando cosas, quitando, pero esto es lo más importante, y si no les doy más porque a lo mejor hay cosas que ni se van a utilizar. Entonces, si después necesitamos algo más específico en el momento, se los voy explicando. Bueno, hay algo muy importante que hay que hacer. Yo aquí les puse un ejemplo que yo ya hice, que yo ya, digamos, de cierta manera, pues está muy digerido, ¿no? O sea, ya está explicado a detalle, yo lo fui haciendo todo. Pero realmente, acuérdense, para hacer diseño y para ver si realmente estamos entendiendo el asunto, lo ideal es que ustedes hicieran algo y luego comprobaran que esto funciona. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a dejar un proyecto extra, pero ya no lo voy a hacer yo, quiero que lo hagan ustedes. Y las broncas que tengan, los problemas que tengan, me avisen. Entonces, fíjense qué es lo que quiero que hagan. Que de hecho, inclusive en clase lo hemos hecho y seguramente lo han hecho en otras materias, no en digitales.
Pero lo que quiero que hagan es un contador ascendente-descendente. ¿Qué es eso? Un contador que pueda contar como este que hicimos ahorita, este es ascendente, cuenta 0, 1, 2, 3, 4. Pero yo quiero que hagan un contador, que yo tenga un switch, una señal donde si esa señal vale 0, cuente ascendentemente. Si la señal vale 0, vaya contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, así. Y si la señal vale 1, cuente descendentemente. ¿Sí? O sea, cuando el contador va 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque la señal está en 0, y de repente yo la cambio y la bajo, o la muevo a 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, y se vaya para el otro lado. O sea, que el contador cuente hacia arriba o hacia abajo. Quiero que hagan ese circuito, un circuito contador ascendente, descendente, de 4 bits. Un circuito contador ascendente, descendente de 4 bits, y que me hagan la simulación y que me comprueben que tu circuito funciona con Enable, obviamente, hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué tipo de pruebas le van a hacer? Pues que jale la señal del reloj, obviamente, si no, el reset, que esté habilitado. Fíjense, si está habilitado, puede contar. Si está habilitado, puede contar. ¿Pero hacia dónde? Ah, pues va a haber otra señal extra que le va a decir hacia dónde. Si esa señal vale 0, va a contar hacia arriba. Si esa señal vale 1, va a contar hacia abajo, pero solo si está habilitado. Si está deshabilitado, no importa cuánto valga la señal, se va a quedar ahí, como en el ejemplo que acabamos. Entonces, en esta práctica, tiene un elemento extra que es un contador ascendente, descendente, que tienen que hacer ustedes y que me tienen que comprobar a través de la simulación que funciona su circuito. ¿Cuál es el objetivo? Ver que entendieron cómo funciona un circuito secuencial, que saben cómo funciona un circuito secuencial y que entendieron, comprendieron la herramienta de simulación. ¿Por qué le pongo tanto énfasis a esto? Porque esta herramienta es fundamental, va a servir para muchas cosas en el futuro. Entonces, no está difícil el circuito, pero necesitan hacerlo ustedes solos. O sea, ustedes tienen que llegar a hacerlo solos. Yo estoy aquí para cualquier cosa que se les ofrezca, me mandan por WhatsApp, pero háganlo ustedes, intenten hacerlo ustedes solos. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarle ahí y ya nos vemos en la siguiente práctica.